Grabando. Buenos días a todos. ¿Cómo vamos? Buenos días, Liz. Todos sacaron ya sus pintas de frío. Yo como siempre ando con suéter toda la vida. Casi que No que me amarre a los tenis para que no me lleve el viento, Liz. se amaneció frío hoy que fue a caminar con mis perros en la mañana. Sí, se sentía bastante fuerte el viento también, así que. Pero ahí vamos. Bueno, comentarles lo siguiente. El día de hoy y el día de ayer estuve revisando tareas. Creo que hay varias personas que no tienen nota, de lo único que no tienen nota es del video de Bender, pero son personas puntuales que no abrió el enlace. Entonces, en la mayoría de los casos, lo que me pasó fue que no habían autorizado el permiso. Entonces se lo solicité y nada más deben de aprobarlo para poder revisarlo y asignarle su nota. Ya están las notas del examen teórico, el del examen práctico lo van a tener el día de hoy. Está también revisado el examen, el foro 1 y me faltan unas lecturas rapiditas del foro de Matural. Entonces, quiero hacerles énfasis en esto el día de hoy porque quiero que terminemos hoy la clase, ¿verdad? Ya salir con todo lo necesario y el día jueves dar libre para que ustedes estudien y se preparen para el examen el día viernes. ¿Okay? El viernes va a ser la misma tónica. Primero examen teórico, después examen práctico, queda abierto y ustedes lo entregan. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces hoy tomémonos el tiempo que sea necesario para poder evacuar todos los puntos, que no son muchos realmente. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. ¿Estamos? Y por ahí nada más estén pendientes durante el transcurso del día o el día de mañana también para que vayan por ahí viendo sus notas. Entonces vamos a iniciar el día de hoy haciendo un elemento de trabajo con respecto a los análisis de proceso. Si ustedes recuerdan, por ahí ese fue el último punto que nosotros nos habíamos quedado. Entonces, les había mostrado de dónde se obtiene cada uno de los puntajes, tanto para retención de dígitos como para registros y también para diseño con cubos sin bonificación por tiempo. Pregunta, ¿alguien tiene alguna duda al respecto de esto? A veces es preocupante, pero no sé si me entienden full o no me entienden nada, al grado de que no sé si... Que no sé si Mire, la verdad que yo estuve viendo el video y no entendí mucho. Entonces, si pudiera hacerlo un poco breve, nuevamente, pues yo se lo agradecería, la verdad. ¿De Yo tengo cómo? una duda también. ¿Perdón? La puntuación escalar que hay que poner ahí en el análisis de proceso de unificación por puntos, siempre se va a buscar en la misma tabla, ¿verdad? Es que esa parte todavía no la hemos visto realmente. La puntuación escalar. Sí, porque no la hemos obtenido. No, o sea, el puntaje escalar es el mismo. O sea, ya no lo tiene que volver a buscar. El mismo que tiene en la parte trasera de su protocolo se copia. No es necesario buscar. Gracias, Okay. Liz. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido de lo que me estaban diciendo. Entonces, si quieren ahora sí pueden ir apagando su cámara. Entonces, les estoy compartiendo el protocolo en primer lugar y les voy a compartir de dónde es que obtenemos entonces estos valores. Recordemos, ya les expliqué por qué es importante todo este tema de permitir hacer el análisis. Y lo importante de eso también es que ustedes dediquen el tiempo para poder visualizar de dónde sale cada puntuación.
Entonces, en este caso, ¿sí? Lo voy a hacer un poquito más amplio. El primer punto que nosotros tenemos que es diseño con cubos sin bonificación por tiempo. Obviamente nos tenemos que ir a diseño con cubos. ¿Ok? Y ya habíamos hablado acerca de esto. Vamos a eliminar de estos puntajes. Vamos a eliminar aquellos que tienen bono por tiempo. O sea que, por ejemplo, si la persona, permítanme, si en lugar la persona de, por ejemplo, de tener un 6 aquí, un 7 acá, un 5 acá, en lugar de sumar todos esos puntajes, tenemos en lugar de 6, vamos a tener 4. ¿Okay? De ahí en lugar de 7 tenemos 4, en lugar de 5, 4. O sea, es llevar el puntaje al mínimo nivel. ¿Okay? O sea, no quiere decir que lo va a poner malo, pero sí vamos a disminuir el puntaje y le vamos a quitar los puntos por bono. También en el caso de retención de dígitos en orden directo, nos íbamos hasta retención de dígitos, ubicábamos entonces cuál es el último dígito que dijo de manera correcta. Por ejemplo, imaginemos que aquí, eso fue aquí y acá, digamos. Ok. Entonces, digamos que aquí obtuvo 1, 0, 0 y 0 y ahí se descontinuó. Lo tenemos 1, 0 y 0 y ahí se descontinuó. Entonces, ubico el último correcto, que fue entonces el reactivo 6 en su primer intento y contamos entonces los dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, ese es el puntaje de retención de dígitos directos. Y por otra parte, en inverso, de nuevo ubicamos el último que dijo correctamente y contamos 1, 2, 3 y 4. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? No, Lick. Ok. Y pasamos ahora a registros. En el caso de registros, vamos a irnos entonces a buscar, y recordemos que en el caso de registros tenemos dos puntuaciones, que es aleatorio y estructurado. Entonces, tienen que ver ustedes el tiempo de terminación, sobre todo, porque si el niño termina todos los reactivos antes de tiempo, hay un espacio para bonificación por tiempo, pero la verdad, casi nunca se da. Entonces, una vez que colocamos el tiempo de terminación, colocamos el número de respuestas correctas, restamos las incorrectas y esto nos da nuestra diferencia. Y agregamos entonces si aplica los puntos por bonificación y si no aplica los puntos por bonificación, pues tomamos el puntaje natural total. Entonces, tomamos el puntaje natural total para aleatorio y para estructurado. ¿Estamos bien? Clarísimo. Ok. Entonces, vamos a trabajar, ok, en este elemento. Entonces, vamos a ubicarnos en primer lugar, porque el primer punto que debemos de hacer es convertir estos puntajes naturales a puntajes escalares. Entonces, vamos a ubicarnos en nuestra tabla A8 de nuestro manual. Okay. B2. Entonces, si no son las mismas puntuaciones escalares. Eso era lo que le estaba preguntando Yoli. Que si para la puntuación escalar buscábamos en la tablita o solo la copiábamos. No sé cuál tablita y cuáles puntuaciones se refiere. Esas que estaba explicando ahorita. Ah, sí, pero es que cuando usted me dice tablitas hay 100 tablas. ¿Me entiende? O sea, yo pensé que se refería a esta de acá, por ejemplo, que son las tablas de A que están en la conversión de las 15 subpruebas. Yo pensé que a eso se refería. Pero aquí en el caso de la tabla A8 es la que nosotros vamos a utilizar.
¿Ok? O sea que se utiliza otra tabla para el análisis de procesos, para las puntuaciones escalares. Exactamente, la tabla A8. Ok, gracias. Perfecto. Entonces, ubicamos la tabla y ubicamos la edad. ¿Ok? La tabla, ya tenemos la tabla A8 y ahora corresponde entonces la edad. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros ubicamos la edad apropiada para el cliente, entonces vamos a hacer la conversión. De nuevo, ¿verdad? Como lo hemos hecho anteriormente, convertimos puntaje natural a puntaje escalar. ¿Ok? Para cada uno de los elementos que ustedes ven por acá. Entonces, tenemos para diseño con cubo. Perdón. No, no. No. Perdón, permíteme un segundo. Un segundo, porque no puede ser esta tabla A8. Válame un segundo, por favor. Creo que está mala la tabla que nosotros estamos buscando. Parecía raro que está en la tabla A8 realmente, pero bueno. No, perdón. Ok, les quiero comentar lo siguiente. No me había percatado, la tabla está bien, la tabla A8, pero, y estoy verificando con mi manual y tienen el mismo error. Si ustedes ven el título, dice diseño con cubos, lo que nosotros andamos buscando, diseño con cubos sin bonificación por tiempo, retención de dígitos directos, retención de dígitos inversos, registros aleatorios y registros estructurados. Pero, cuando ustedes se ven acá, no tiene las puntuaciones, perdón, no tiene los títulos como están expuestos en la parte superior. Entonces, o sea, las tablas están correctas, pero tienen esos errores de dedo que habla de diseño con cubos, en lugar de diseño con cubos sin planificación por tiempo. Gabriela. Yo sí la Perdón. tengo así. Sí, ¿verdad? Sí, Yo y la en tengo- en el manual que tengo yo en físico también está así. No, yo la tengo bien, la tabla. En el manual físico. No, tengo un manual digital y está ahí, está bien. ¿Cree que puede compartirme? Con respecto a lo que decía usted del DTVP, yo tengo todo en digital. Cuadernillo, la libreta de estímulos, el manual de aplicación y el protocolo. El 3, del DTVP 3. Sí, Ah, pues si lo comparto entonces podríamos entonces ya hacérselo llegar también a todos sus compañeros. ¿quieres el Pero que conste, o sea, igual van a necesitar los materiales impresos, pues no tiene que ser estrictamente el... Se lo paso a usted y usted lo sube a la plataforma y todo el mundo Sí, se lo manda. por favor. Ok. Ok. Puede Indira compartirlo entonces porque yo también en mi manual en físico presento el mismo error. Ok. Tiene Es habilitada que, la opción. es que no estoy de la computadora conectada, pero se lo puedo mostrar siempre. Usted puede encender la cámara y la... Sí, ya lo muestro. Ok, le voy a poner ahí un pin. ¿Todos están viendo la cámara de Indira? No,
Ok, entonces. Mira. Ajá. Perfecto. Ok. Entonces, en el caso del manual mío, presenta ese error. Entonces vamos a obviarlo por un segundo, pero ya sabemos a qué se refiere con cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Estamos? Y aquí arriba, si llegasen a tener alguna duda, ¿verdad? Aquí tienen arriba. Entonces, más bien si Indira me puede mandar ese manual también el correo, lo voy a borrar este entonces. Si me deja ver si tengo otro manual. Lo que tiene de malo este manual es que algunas hojas están borrosas porque no lo supieron escanear bien, pero solo son unas cuantas hojas. Ok. Perfecto, no hay ningún problema. Sí, porque para eliminar y por lo menos para esta parte del trabajo, sí, porque el otro manual que yo tomé, la verdad que lo tomé porque sí está súper nítido, la verdad, pero presentan ese error. Y creo que no es la primera vez que nos pasa esto. Así que, pero igual, continuemos entonces. Y lo que les decía, nada más presten atención a esto. Entonces, tomamos las puntuaciones, ¿ok? Que tenemos al centro, como lo hemos hecho regularmente. Vamos a tomar entonces las puntuaciones que se encuentran al centro y luego vamos a obtener las puntuaciones escalares que se encuentran en los extremos. ¿Ok? Entonces, de nuevo, el puntaje que deben de colocar, ¿verdad? Está determinado por los puntos que nosotros acabamos de desarrollar. Hasta aquí dudas. De nuevo, este proceso ustedes ya lo han hecho, así que no creo que haya necesidad de explicar. ¿Dudas hasta acá? Bueno, Ok. no creo. Perfecto. Entonces, recuerdan que habíamos hablado en retención de dígitos que obteníamos 2 puntuaciones, ¿verdad? Recuerdan, para poder refrescar un poquito, recuerdan que el proceso que hice forma una de las partes, pero en el proceso anterior que nosotros acabamos de ver, ese puntaje que ustedes obtienen de este elemento es donde convertimos de puntuación natural a puntuación escalar. Y luego es el proceso que dijimos, ¿verdad? El conteo de retención de dígitos para cada uno de ellos. Entonces, con este último proceso que hablamos, es donde van a sacar entonces este elemento. Entonces, van a colocar aquí la puntuación, en este caso, asumiendo, por ejemplo, que fueron, en el caso de directo, que la puntuación mayor fue de 6 y en inverso fue de 5, por ejemplo, lo copian y vamos a nuestra tabla B7. ¿Ok? Entonces, avanzamos y nos ubicamos B4 y nos ubicamos B7. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener de nuevo el mismo procedimiento que hemos tenido anteriormente. Ubicamos el rango de edad, ¿sí? Y luego ubicamos, este se va directamente de puntuación natural, ¿verdad? Se va directamente a tasas bases. Entonces, para nuestros ejemplos, imaginemos que el niño tiene 9 años, ¿verdad? Y entonces ubico las puntuaciones que habíamos dicho. 6 para directo y 5 para inverso. Entonces, estos valores que obtenemos acá, que es, ponemos azul, que es 54.0 y 15.5, son las que vamos a copiar entonces en este espacio, ¿verdad? 54 y 15.5. ¿Estamos? Sí. Eso quiere decir de que esa puntuación que obtuvo, ¿verdad? De la mayor secuencia de dígitos en orden directo, que fue 6,
eso pasa en el 54% de la población y 5 en el 15.5% de la población. ¿Vamos? Ok, perfecto. Entonces, vamos al siguiente punto. Ahora vamos a comparar las discrepancias entre RDDL y RDIL. Eso quiere decir, entre la mayor secuencia de dígitos en orden directo y la mayor secuencia de dígitos en orden inverso. Teniendo esto en consideración, vamos a el ejemplo que acabamos de desarrollar, ¿sí? Que era 6 y 5. La ubicación es importante. Siempre debemos de poner directo primero e inverso después. Y esto me da entonces una diferencia de 1 punto. Entonces voy de nuevo a mi manual, a la tabla B8, ¿ok? Y ubico entonces nuevamente el grupo de edad, que para el ejemplo que estábamos desarrollando era de 9 años a 9 años 11 meses, y ubico asimismo la diferencia, que fue de 1, para darme entonces una tasa base de 91.5. ¿Ok? Entonces, a mi manual, y mi tasa base de 91.5. ¿Estamos bien? Eso quiere decir que esa diferencia ocurre en el 91.5% de la población. O sea, bastante población. Esa está en la misma tabla B7, Liz. No, en B8. Gracias. A la orden. Entonces, si ustedes ven, aquí está el cuadro B8. Aquí tenemos el cuadro B7 que acabamos de utilizar. Y ahora aquí tenemos el B8. ¿Dudas hasta acá? Entonces, para el primer cuadrito del análisis de proceso, no es la puntuación, la secuencia más larga de dígitos, ¿verdad? Sino que la puntuación total que sacó la persona. Exactamente. O sea, en este caso, obtenemos, ¿sí? Voy a borrar eso. No estoy. Para la primera conversión, nosotros vamos a utilizar estos valores. Y luego para la segunda versión, que es RDDL y RDIL, es entonces la secuencia de dígitos más larga. ¿Estamos? Entendido, Liz. Gracias. Perfecto. También aprovecho para recordarles este elemento que habíamos hablado. Permítanme, para arriba. Este elemento que habíamos hablado. La posición es sumamente importante. ¿Ok? La posición en la que ustedes hacen la resta. Porque si ustedes vieron, ¿sí? No. Si esta posición me refiero. O sea, primero tiene que ir directo y después inverso. Entonces, si ustedes lo notaron, en el caso de el cuadro B8, hay puntuaciones también negativo. ¿Ok? Y en ese valor negativo también tiene una significancia. Al ser un valor negativo, quiere decir entonces que el individuo, ¿verdad?, rinde mejor en inverso que en directo. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Licenciado, yo me perdí en la comparación de discrepancias en la tabla B8. Sí. Si lo puede explicar de nuevo esa tabla, por favor. Sí. Ok. De la puntuación que nosotros acabamos de ver en la parte superior, o sea, estas puntuaciones, esta y esta, ¿ok? Vamos a copiarlas. ¿Ok? Una vez que nosotros copiamos estos valores, ¿verdad? Que eran 6 en el ejemplo que estamos desarrollando. Y 5. De nuevo, muy importante la posición donde lo ponemos.
¿Ok? Porque primero va directo y después va inverso. Y restamos. Entonces, una vez que restamos, 6 menos 5 me da un resultado positivo 1 o 1. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien, Celeste? Sí, 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 sí. Ok. Entonces, una vez que ya tenemos estos valores, ¿ok? Vamos a buscar la tasa base, o sea, vamos a determinar a qué grado de porcentaje ocurre esto en la población. Y para eso entonces necesito ubicarme en el cuadro B8. Una vez que ya estoy en el cuadro B8, ubico las edades, ¿verdad?, del paciente, que en este caso es de 9 años a 9 años 11 meses. Luego ubico la diferencia, que fue de 1, ¿cierto? ¿Ok? Y ahí tengo mi valor entonces, que es de 91.5. Y esa es mi tasa base. ¿Estamos bien? Sí, 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 sí. Perfecto. ¿Dudas alguien más? Licenciado, y en registros aleatorios y registro estructurado, ¿cuál es cómo es la puntuación? Creo que eso no lo he explicado. No se lo expliqué, pero se los puedo volver a explicar. Acuérdense, vamos a registros. Recuérdense que la puntuación total de registros depende de dos elementos, que es para aleatorio y también para estructurado. Entonces, vamos a determinar el tiempo, ¿verdad? Porque si el niño termina antes de tiempo, le corresponde una bonificación por tiempo. El número de respuestas correctas que obtuvo, le vamos a restar el número de respuestas incorrectas y vamos a obtener la diferencia. ¿Ok? Una vez que obtenemos la diferencia, agregamos entonces los puntos de bonificación por tiempo, si aplica, ¿verdad?, que están expuestos en la parte baja. O sea, si el individuo se tardó de 0 a 29 segundos, corresponde 4, de 30 a 34, 3, y así en el mismo procedimiento. Si él le toma 45 segundos, 0 puntos. Sumamos entonces el resultado de la diferencia a los puntos de bonificación por tiempo, y aquí tenemos nuestro puntaje natural. Y finalmente, si sumamos estos dos, tenemos la puntuación total de la prueba. ¿Ok? Pero para el análisis de proceso, los valores que nosotros ocupamos son este y este. Entendido. Gracias, Lee. Perfecto. Entonces ahora vamos a la última parte del análisis de proceso. En esta última parte vamos a tomar los valores que no hemos utilizado hasta este momento, pero que en este momento vamos a empezar a hacerlo. Entonces vamos a tomar diseño con cubos, el puntaje escalar, y vamos a restar diseño con cubos sin bonificación por tiempo. Okay. ¿Alguien quiere participar que ya tenga la conversión de estas puntuaciones de su caso para explicarlo? Yo ya lo tengo, pero es que a mí la mía no me salió la misma puntuación porque no obtuvo bonificación por tiempo. Sí, no importa. No importa. Vamos a hacerlo con el caso de usted. Entonces, toda esta parte que es la más, no compleja, pero sí es como delicada, digamos, porque un error puede llevar a otro error y a otro error. ¿Ok? Ok, entonces empecemos por el puntaje escalar de diseño con cubos. El escalar me dio 3. 3. 3. Ok. Puntaje escalar de retención de dígitos directo. Los tiene ahí arriba. Retención de dígito directo. En la tabla 8. Aquí.
Ajá. Sí, es que yo no lo había buscado con esa tabla, yo lo había Ok, buscado con no, la no hay otra. problema. Alguien más los tiene y si no, le doy chance para que lo busque. Lo voy a buscar por mientras. Ok, Alison. Pilas. Sí, ahorita. Ayúdenme entonces con los valores y usted los va copiando y luego los vamos copiando en la pantalla. Entonces, hagamos la conversión. A ver, aquí. Ok, ¿qué edad tiene su individuo? Tiene 11 años. Perfecto. 11 años, 8 meses. 11 años. Entonces, ubicamos la edad. 11 años y ¿cuántos meses? 8. Perfecto. Entonces, está Vamos acá. por retención de dígitos en orden directo. ¿Va? Saco 6. Aquí tenemos estos valores. Espera. Lo primero es diseño. Deme diseño con cubos sin bonificación por tiempo. Puntaje 9. natural. 9. 9. 9, que equivale a, perdón. Acá. 9 equivale a 3, ¿verdad? Ajá. Listo. Ok. De ahí tenemos Retención de dígitos en orden directo me sacó 6. ok, 6 que equivale a 5. 5. Ok. Y en orden inverso, 4. Equivale a 5. Ok. Registros aleatorios, 34. 34 equivalente a 8. Y Registro estructurado, 28. 28. Igual a 5. Ok. 5. Entonces, vamos a nuestro protocolo. Copiamos esos valores por acá. Voy a hacer un poquito más grande para que se lo vea. Ahí. Ok, entonces voy a copiar de una vez los valores. Teníamos 3, 5, 5, 8 y 5, ¿no? Perfecto. Entonces, empiezo a copiar. Entonces, para diseño con cubos era 4, me dijo, ¿verdad? ¿O 3? 3. Diseño con cubos total. Retención de dígitos directo tenemos 5 y registros aleatorios tenemos 8. De ahí, sin bonificación por tiempo, tenemos 3. Luego, dígitos en orden inverso 5 y registros estructurados 5. ¿Cierto? Sí. Perfecto. Entonces restamos. De nuevo, el símbolo es importante. Entonces tenemos 0, 0 y positivo 3. ¿Ok? ¿Ahí vamos bien? Sí. Ok. Ahora entonces nos vamos a ubicar en nuestros cuadros B9 y B10 para obtener el valor crítico y la tasa base. Entonces, voy a dejar esos valores así para no volver a copiarlos. Vamos a nuestra tabla B9. Ok, y le vamos a dar vuelta. Sentido contrario. Ok. Entonces, es muy sencillo cómo funciona. Ahí no les estorba, ¿no? Está bien, Lee. Perfecto. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a conjugar, ¿verdad? Y aquí vamos a obtener los puntajes del valor crítico. Entonces, quiero que noten que va por pares, ¿sí? Porque vamos a tener aquí diseño con cubos, con diseño con cubos sin bonificación por tiempo, directo, inverso y
aleatorio con estructurado. ¿Ok? Entonces, muy sencillo. ¿Cuál es el valor que vamos a utilizar? .05. Exactamente. ¿Estamos? Entonces, copio estos valores que equivalen a 3.26, 3.62 y 4.40. Perfecto. Entonces, venimos, anotamos 3.26, 3.62 y 4.40. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Perfecto. Entonces, ahora vamos a tomar de nuevo la decisión, ¿verdad? Recuerden, cuando la diferencia es mayor que el valor crítico, este se convierte en una diferencia significativa, ¿verdad? Entonces, en el caso que nosotros estamos observando, 0, pues obviamente no es mayor que 3.26. 0 tampoco es mayor que 3.62. Y 3 tampoco es mayor que 4.40. ¿Ok? Y en este caso, pues obviamente las tasas bases quedan en blanco, ¿no? ¿Dudas? Les voy a poner un ejemplo de qué pasa cuando supera el valor crítico. ¿Dudas? ¿Y qué pasa cuando supera el valor crítico, pero, o sea, si es negativo? Ok, vamos a poner los dos ejemplos entonces. Ok. Vamos, ok. Voy a colocar aquí positivo 4 y aquí negativo 5. Ok, por poner un ejemplo. Entonces tenemos, ¿verdad? Estas dos tasas bases que tenemos que buscar. ¿Verdad? Tenemos que buscar entonces para diseño con cubos sin bonificación por tiempo, con diseño con cubos y directo menos inverso. Entonces, vamos ahora a nuestra tabla B9. ¿Ok? Entonces es muy sencillo. Nuevamente, volvemos a tener los cuadros separados por elementos de comparación. Aquí, estos son los dos que nosotros vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces voy a colocarlo en azul mejor para poder diferenciarlo un poco. ¿Ok? Tenemos aquí diseño con cubos y sin bonificación por tiempo y directo menos inverso. Y tenemos aquí nuestros valores. ¿Ok? Entonces, ustedes recuerdan que habíamos hablado de dos diferencias, una diferencia de 4 y una diferencia de 5. ¿Ok? En la primera, que es positivo 4, ubico entonces la diferencia. ¿Ok? Y ubico entonces el valor en la columna apropiada. Eso quiere decir entonces que para este ejemplo, 4 puntos de diferencia en diseño con cubo positivo ocurre en el 0.3% de la población. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. Perfecto. Entonces, permítame un segundo. Perdón. Regáleme un minuto, por favor.
Ok, entonces, una vez que nosotros determinamos ya la primera diferencia, vamos a la segunda, que sería de 5, negativo 5. Entonces, luego ubico este valor, ok, y ahora ubico en la columna apropiada. Eso quiere decir que es entonces en esta columna. ¿Va? Y la diferencia entonces, de esa diferencia en tasa base, entonces ocurre en el 8.6% de la población. ¿Estamos? ¿Dudas? Por mi parte no, Lick. ¿Todo Todo bien? claro. Entonces, ¿todos claros? ¿Dudas? Yo tengo una duda, Lick, pero es con el análisis de discrepancias, pero me imagino que es igual, ¿no? Porque es que la diferencia en el análisis de discrepancia mío, la diferencia es mayor, pero es negativa. Entonces, siempre no es significativa, ¿va? Porque No, es sí es negativo. significativa. Recuerden que el valor numérico tiene que ser mayor, ¿verdad? del valor crítico. Si es positiva o si es negativa, nos va a dar un indicio La tasa base. exactamente, pero no importa si es negativa o positiva, mientras el valor numérico sea mayor, ¿ok? Va a tener entonces una diferencia significativa. Gracias, licenciado. Como lo ve ahorita, por ejemplo, en el caso de directo menos inverso, la diferencia es menos 5, en el ejemplo hipotético que estamos poniendo. Y al ser menos 5, pues menos 5 no es mayor que 3, pero 5 sí es mayor que 3.62. Lo único que me indica entonces ese signo es hacia dónde va la diferencia. ¿Estamos? Gracias, Lick, lo tenía mal entonces. Pero ya lo corrijo. Perfecto. ¿Dudas? ¿Estamos bien? ¿No? Sí, bien, Lick. Perfecto. Entonces, vamos a pasar ahora y con eso damos cierre a todo el proceso de análisis del protocolo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a pasar, ¿sí? Si me regalan un segundo, a compartir pantalla para la presentación del informe. Ok, perfecto. Listo. Tin. Ok, perfecto. Solo me confirman, por favor, si están viendo ya mi pantalla completa. Sí, Lick. Perfecto. Ok, entonces, en cuanto a la elaboración del informe de WISC, ok, ahorita voy a mostrarles como el esqueleto de manera rápida, ¿verdad?, del informe, pero también vamos a ver un poquito más detallado cada uno de ellos. Entonces, en primer lugar, vamos a que la estructura, ¿verdad?, es exactamente igual como ustedes la han visto anteriormente, ¿verdad? Datos generales,
el motivo de consulta, conducta observada, prueba aplicada, antecedentes, etc. Y donde me voy a enfocar sobre todo es en el análisis de resultados. Se parte o se fracciona en dos elementos, en la parte cuantitativa y en la parte cualitativa, para finalizar entonces con las conclusiones y recomendaciones. Entonces, vamos a enfocarnos, como les decía, en los puntos más importantes porque todo esto ustedes ya lo han conocido, ¿verdad? Los datos generales, ya saben qué es lo que debe llevar. Incluso en el caso de que como es un informe con un caso hipotético, pues hay pocos valores y pocos datos que obtener. El motivo de consulta ya lo tienen dentro de la historia clínica. La conducta observada de igual manera. Y vamos a la prueba aplicada. Y antecedentes igual, hay antecedentes muy cortos realmente en esta situación. Ok, entonces vámonos de lleno al análisis de resultados. Entonces, la primera parte que nosotros vamos a enfocarnos es en siempre debemos de poner una parte cuantitativa y una parte cualitativa. Siempre. Así como siempre es siempre, literal. Entonces, en primer lugar, debemos de comprender de que el primer punto, el primer paso que vamos a hacer es la descripción del CI total. Entonces, hablamos de la parte cuantitativa, ¿ok? ¿Verdad? Ya saben todo lo que debemos de pasar, ¿verdad? La obtención de las sumas combinadas de las puntuaciones escalares, el registro para los rangos percentilares y los intervalos de confianza, y finalmente obtener los datos de las 4 puntuaciones índice. Entonces, al reportar el CI, ¿verdad? Vamos a tener la estructura que ustedes ya han visto, ¿verdad? Explicar, ¿verdad? Orlando, con tanta edad cronológica, obtuvo un CI total de 95, lo cual lo ubica dentro de un rango promedio y el rango percentil es de X, con intervalos de confianza de X, lo cual significa que, ¿sí? ¿Me siguen? Así como lo vimos en Bender, colocamos puntuaciones cuantitativas, pero al mismo tiempo cualitativas. Colocamos los puntajes, pero de nada sirve que yo coloque un puntaje si la persona que va a leer el informe, para la persona que va dirigido este informe, pues obviamente no tiene este conocimiento. ¿Ok? ¿Estamos? Vale. Perfecto. Ok. Entonces, el mismo procedimiento que acabamos de ver, vamos a hacer exactamente igual para cada uno de los índices. Para ICB, IRP, IMT e IDP. De nuevo, ¿verdad? Vamos a hablar rango, puntuación, rango percentilar, intervalo de confianza y de nuevo, ¿qué significa esto? ¿Ok? Una vez que nosotros ya tenemos expuesto de manera descriptiva esos pasos, vamos a empezar la comparación de las discrepancias a nivel de índice. ¿Ok? Quiero mostrarles algo. Voy a dejar de compartir. Licenciado, la misma pregunta que le hice en Verder. ¿Dónde vemos lo que significa, lo que vale cada puntuación? ¿Cómo es lo que vale? Lo que significa cada puntuación, porque nosotros tenemos que explicar qué significa. Sí. Y Lo, o sea, eso lo tienen tanto en el manual como en Sattler y también lo tienen en la presentación. entendido. Gracias. Perfecto. ¿Estamos? Todos se ubican de dónde sale, ¿verdad? Y qué significa. O sea, tienen que explicar ustedes, ¿verdad? En el índice de comprensión verbal sacó tanto y tanto y tanto, lo cual lo ubica en tanto, 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 y esto significa que sus habilidades
verbales se encuentran medianamente desarrolladas para lo esperado de su edad, y algunas habilidades tales como, por ejemplo, imagínense que dentro de las pruebas del índice, ¿verdad? Tenemos algunas pruebas que pueden salir altas, algunas que pueden salir bajas. Entonces puede decir, imaginemos que información sale alta y comprensión sale baja. Entonces podríamos decir, en el caso de los conocimientos de datos generales, así como de fechas y demás, está mejor desarrollado que la habilidad para comprender normas sociales, tener un sentido crítico y juicio. ¿Ven cómo se armó en un segundo el apartado de análisis del ICB? ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Entonces, eso lo encontramos en el manual de aplicación, en el capítulo de Sattler y en la presentación. Sí. Entonces, yo les digo que se apoyen de los tres. ¿Ok? Porque en el caso de la presentación, pues obviamente es más corta. En el caso del manual de aplicación y en Sattler tienden a complementarse. ¿Estamos? Ok. Entonces, nos habíamos quedado en el paso de comparación de discrepancias. Pero algo importante que les quiero decir. Voy a compartir pantalla nuevamente. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen este cuadro, ¿ok? De comparación de discrepancias por índice. No quiero que hablen de todas, ¿ok? ¿De cuáles creen que quiero que hablen? De las significativas. Exactamente. Solo cuando es significativa vamos a hablar de ella. Si no es significativa, no se menciona. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Perfecto. De nuevo, aquí aprovechamos para comparar, ¿verdad? Lo que ocurre normalmente, les voy a ahorrar un poco de trabajo. Lo que ocurre normalmente es, por ejemplo, imaginemos que en el caso de, acá, ok. Imaginemos que ICB, IRP e IBP están altas, ¿ok? Entonces, imaginemos que estas tres hacen diferencia significativa con IMT. ¿Ok? Entonces, cuando yo hable de IMT, por ejemplo, si yo veo que todas las diferencias son solo con IMT, entonces puedo compararlas todas al mismo tiempo. Y decir, cuando comparamos ICB con IMT, obtenemos una puntuación de tanto. ¿Verdad? Una discrepancia tanto. Cuando comparamos IRP con IMT, tanto. IBP con IMT, tanto. Lo cual significa que las habilidades medidas por ICB, IMT IRP e IBP son o están mejor desarrolladas que las de IMT. Que conste, ¿verdad? No es que solo va a poner las habilidades. Les digo las habilidades para resumir. Usted va a poner, ¿verdad? Todo lo relacionado con XXX, ¿verdad? Está relacionado con XXXX, y lo cual está mejor desarrollado en este individuo. ¿Estamos? ¿Ok? ¿Dudas? Pues no creo, Lick. Ok. Una vez que pasamos de las comparaciones de discrepancias a nivel de índice, pasamos ahora a las discrepancias, ¿verdad? A nivel de su prueba. Eso quiere decir el proceso de fortalezas y debilidades. ¿Ok?
En este caso, vean, algo importante que quiero decirles. Se puede colocar el puntaje de los resultados de las diferencias cuantitativas, pero no basta solo con eso. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? No quiero que hablen que existe tal diferencia significativa entre la subprueba de semejanzas y no me expliquen. Quiero que se pasen ese elemento, ¿verdad? A nivel cuantitativo y puedan más bien poner de lleno a nivel cualitativo esa diferencia. ¿Ok? Y nosotros hablamos sobre todo de lo que implica esto, no de la subprueba como tal. Por ejemplificarlo. Cuando yo hablo en el análisis de fortalezas y debilidades, yo no voy a decir que tiene una deficiencia, digamos, en semejanzas. No, tiene una deficiencia en las habilidades que mide semejanzas. ¿Me entienden? ¿Me siguen con esto? Días, todos estos van a venir. ¿Me entienden con esto? Sí, no, tal vez, más o menos. Más o menos. Entendido. Ok, para las personas que no les quedó claro. Cuando yo hablo, ¿verdad?, del análisis de fortalezas y debilidades, yo no hablo de la subprueba, hablo de lo que mide la subprueba. ¿Ok? O sea, yo no voy a decir, tiene una debilidad en semejanzas. No, tiene una debilidad en la capacidad de poder establecer relaciones entre dos palabras, entre ver un denominador común a nivel verbal. En eso es que tiene debilidad. No tiene debilidad en semejanza. Semejanza es el instrumento para medir, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted se va a hacer un examen de sangre y le dice, fíjense que anda deficiente en hierro, no le dice, fíjense que anda deficiente en sangre o anda deficiente en el reactivo que aplicamos para poder medir su hierro en sangre. O sea, tiene deficiencia en hierro, o sea, de lo que mide la prueba. No le va a decir, fíjense que su examen de sangre está malo. ¿Y por qué? No sé, pero está malo. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Y pasamos entonces al último punto. ¿Ok? En el caso de la evaluación de las comparaciones de discrepancia. Ay, perdón. Ok. De las comparaciones a nivel de discrepancia por subprueba son las que están abajo de las discrepancias, ¿verdad? Por índice. Vamos a hablar de estas diferencias. También vamos a evaluar, ¿verdad?, el patrón de puntuaciones dentro de las subpruebas, pero esto es un proceso opcional. El punto 9 y punto 10 son procedimientos opcionales, ¿ok? O sea, para este caso ustedes lo van a hacer, pero en un informe que usted entregue como tal no es necesario que usted lo lleve. Entonces, en el caso de las puntuaciones dentro de las subpruebas, ustedes pueden hablar, por ejemplo, del rendimiento que puede tener el individuo, por ejemplo, en cada una de las subpruebas. Pero esto es mucho más detallado. Entonces, este elemento lo vamos a obviar. Pero el análisis de procesos sí lo tienen que hacer. Solo que no se va a colocar, ¿verdad?, dentro del informe, sino que simplemente va lleno en el protocolo. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Y con eso terminamos entonces el desarrollo del informe. El informe de WISC, los tres informes, tanto de WIPSI como de WISC y de WISE para mención 3, son extremadamente parecidos. ¿Todo bien?
Todo bien. Sí. ¿Seguros? Bueno, creo que en el transcurso de hacerlo vamos a tener nuestras duditas, pero viendo el video otra vez vamos a tener todo. Ok. Súper. Entonces, si no hay más dudas, nos pasamos entonces al último libro, al último trabajo que vamos a desarrollar con Sattler. ¿Ok? Y este es un conocimiento adicional, pero que en el informe, perdón, en el examen se va a medir. ¿Ok? Les quiero hacer una pregunta. Ay, lo hice demasiado grande. Les anexé en la carpeta el libro de Sattler, o ustedes ya lo tienen el libro de Sattler. Creo que no, Lick. Ok, entonces si no se los agregué, se los voy a enviar. Ok. Y entonces en el libro de Sattler hay dos valores. Está la guía de recursos y luego está el libro de Sattler como tal, que es de evaluación infantil. Para la guía de recursos es más fácil para poder trabajar las versiones cortas. Pero en el otro documento van a encontrar la descripción de cada subprueba, de cada índice y demás. Entonces, les voy a enviar ambos. Entonces, nos vamos a ubicar por apéndices. En el caso de los apéndices que ustedes ven por acá, quiero ver si puedo. Aquí está. En el caso de los apéndices, el apéndice A es para todo lo de WISC 4. El apéndice B es para todo lo de WISE 3, que ustedes lo van a ver en medición 3. El apéndice C es para WIPSI 3. Y los apéndices D y E normalmente son de puntuaciones y de pruebas que nosotros no vemos normalmente, como la SB5 o el DAS2, que son pruebas un poco distintas que siempre evalúan algunos grados de inteligencia. Entonces, vamos a enfocarnos en el apéndice A, que es el que vamos a utilizar para WIS 4. Entonces, quiero que vean ustedes cada uno de los cuadros. Entonces, en el caso de los cuadros, los primeros 10 cuadros más o menos no los vamos a saltar, porque todos estos son estudios que se han hecho de intervalos de confianza para CI total, diferencias entre puntuaciones escalares de WISC y puntuaciones requeridas para significación estadística para los 11 grupos de edad. O sea, son estudios estadísticos mucho más especializados que no los vamos a ver. So, a partir de del cuadro A9 es que nosotros vamos a empezar a trabajar hasta aproximadamente la tabla, cuadro A13. ¿Ok? Entonces, vamos a irnos hasta, vean, todo esto es lo que les digo que se salten. Y nos vamos a ir hasta la tabla A9. ¿Ok? Entonces nos ubicamos en la tabla A9. 8 a 9. ¿Ok? Entonces, es muy sencillo cómo funciona esto. Vamos a iniciar por acá. ¿Ok? Voy a hacer un poquito más pequeño. Entonces, las subpruebas escalares, perdón, las subpruebas cortas son sumamente valiosas. Pero cuando les digo sumamente valiosas, ustedes no tienen una idea de lo valioso que es. Les voy a hacer una pregunta. Si usted, vaya, imagínense que ustedes no están en medición 2, ya están en su consultorio. ¿Ok? Y en su consultorio llega alguien que busca una consulta para evaluar inteligencia, pero aparte de eso tiene que aplicar unas 8 pruebas más. ¿Usted se animaría a aplicar WISC completa? No. Si no tengo el tiempo, obviamente no. Y no solamente es tiempo, es dinero, porque el tiempo se traduce a dinero. ¿Cuántas citas va a tener que llevar el papá a su niño al consultorio? ¿Cierto? ¿Cuántas veces va a tener que visitarlo?
Entonces, si nosotros vemos desde una óptica de poder realmente sacarle el jugo al recurso, podemos utilizar versiones cortas y las versiones cortas son igual de válidas que la prueba completa. Claro, el análisis y la aplicación completa de la prueba obviamente nos da mayor información que las versiones cortas. Pero si lo que nosotros queremos es un estimado, ¿verdad? El CI total, podemos hacerlo de manera muy rápida. Y tenemos combinaciones de subpruebas. El cuadro A9 es de versiones cortas de 2 subpruebas. Como pueden ver, el A10 es de 3 subpruebas. 4 subpruebas y así consecutivamente hasta, aquí tenemos de 5 pruebas y finalmente tenemos las puntuaciones para el índice de capacidad general y ya les voy a explicar cómo se utiliza. Entonces, en el caso de las subpruebas y usted me dice, Lick, ok, tengo las opciones entonces entre 2 y 5 subpruebas. ¿Cuál es la mejor? Y siempre, siempre, siempre va a ser mejor que aplique la mayor cantidad de pruebas que pueda. Si solo puede aplicar 2, bueno, solo aplique 2. Si usted puede aplicar 3, dele viaje. Pero si puede aplicar 5 o 6, muchísimo mejor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se compone y cuáles son entonces las subpruebas que van a formar parte de las versiones cortas? Entonces nos vamos a ir hasta el pie de página y van a encontrar toda esta nota. ¿Ok? Todas estas notas son iguales para todos los cuadros. Entonces, ven que, voy a hacerlo un poquito más amplio. Ven que dice C2 igual a BS más RG y luego tiene unas anotaciones A y B. Entonces empecemos por ver qué significan esas anotaciones. En el caso del A significa, está aquí abajo, que esta combinación representa las subpruebas dentro del compuesto de velocidad de procesamiento con la sustitución de registros. ¿Ok? O, por ejemplo, el B puede combinarse para niños que tienen alteraciones auditivas, por ejemplo. ¿Ok? La C, por ejemplo, que es esta que ustedes ven en la parte baja, esta combinación es una de las 10 mejores formas cortas de 2 subpruebas. Y la D, como ustedes ven acá, esta combinación representa las subpruebas del compuesto de memoria de trabajo con la sustitución de aritmética. ¿Ok? Entonces ustedes ven la B, la de índole B, la de índole C, que es una de las 10 mejores formas cortas de 2 subpruebas, siempre, siempre, siempre tiene una de IRP y una de ICB. Como por ejemplo, vean acá, C3, tenemos vocabulario más semejanzas. ¿Ok? Por ejemplo, en C5, por ejemplo, tenemos diseño con cubos más información. O diseño con cubos más vocabulario. Semejanzas más matrices. Vocabulario más matrices. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué cambia entonces en todo este proceso? Va a ser exactamente igual que lo que ustedes ya han ido desarrollando. Tienen que aplicar la prueba igual, ¿verdad? Con los procedimientos que se deben de desarrollar. Van a calificarla exactamente igual. Van a convertir puntuación natural a escalar, normal. Lo que cambia entonces es que en lugar de ir a buscar todas las demás puntuaciones, simplemente vamos a hacer una suma entre estos valores. ¿Ok? Imaginemos que, si ustedes me preguntan a mí, la combinación que yo más utilizo de 2 subpruebas es la C5, que es diseño con cubos más vocabulario. ¿Ok?
De nuevo, ¿por qué lo utilizo? Porque son dos de las subpruebas que mejor evalúan este componente de inteligencia. Entonces, imaginemos que en diseño con cubos, por ejemplo, el niño obtuvo un puntaje de 11. ¿Okay? Y en vocabulario obtuvo un puntaje de 11. 11 igual. Entonces, copio, ¿sí? Diseño con cubos, igual a 11. Y semejanzas, vocabulario. Vocabulario, 11. Entonces, tengo estos dos valores y los sumo. Y me da un valor de 22. Entonces, ubico, ¿sí?, la columna C5, porque eso es donde nosotros vamos a buscar. Y luego ubico el valor, que sea 22. Y este valor de 22 equivale a un CI total de 106. ¿Estamos? Sí, ¿Dudas? Esto va a venir en el examen, dijo Lick. Sí. Bueno, ¿Por qué? Si no venía en el examen, no. no es eso, sino que para volver a ver el video si me quedó algo sin entender. Ok. Pregunta Scarlett, ¿por qué la C5? Si ustedes ven, en la parte baja, ¿sí?, donde habíamos hablado de las instrucciones, ok, tenemos que la combinación C5 contiene las dos combinaciones que yo necesito, que es diseño con cubos más vocabulario, que es la que yo utilicé, y diseño con cubos más información. O sea, lo que significa C5 es la combinación 5. ¿Ok? Porque si ustedes ven, cada una de ellas puede mostrar diferentes valores. Por ejemplo, en el caso de todos, por ejemplo, cuando ven la puntuación 20, todos están en 100. Pero luego hay algunos que se separan más rápidamente que otros. Como por ejemplo, la C1 puede llegar hasta un CI de 155 y la C12 puede llegar hasta un CI de 146. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, Lick. Perfecto. Entonces hagamos una prueba. A ver, y me van escribiendo al chat sus resultados. Vamos a hacer la prueba. Con C8. ¿Ok? Y las puntuaciones son letras y para aritmética 8 y 10. ¿Ok? Probemos y me van escribiendo al chat por mientras. ¿cuáles son las puntuaciones, Lica? No escuché bien. 8 y 10. Lo tienen al lado en su pantalla, al lado derecho.
Perfecto, perfecto. Vamos bien. No, perfecto. Entonces, 94. 94 es la puntuación, ¿verdad? Tenemos entonces en C8, ¿ok? Y luego un puntaje de 18, equivalente entonces a 94. ¿Vamos? ¿Dudas? Y esas son las versiones cortas. Si ustedes ven, por ejemplo, para las combinaciones de 3 subpruebas, es exactamente el mismo procedimiento, solo que va a aumentar entonces un valor. Igual, ¿verdad? Para 4 subpruebas, ¿sí? Entonces, en el caso, miren, si ustedes me preguntan a mí cuál es la mejor, yo por lo menos, apuntaría a 4 subpruebas, a una versión corta de 4 subpruebas. Porque esto me da por lo menos un valor de cada índice. Como por ejemplo, vean acá, tenemos diseño con cubos, más semejanzas, más retención de dígitos, más claves. Entonces, me da uno de cada índice. ¿Estamos bien? Clic. ¿Sí? Y para la llenada del protocolo de esto, ¿cómo sería? Y para el informe. En uno de versiones cortas. ¿Sí? Exactamente igual. Lo único que nos vamos a saltar, o sea, puede hablar de CI total, pero lo que se va a saltar son los índices. Porque obviamente los índices se componen de todas las subpruebas. Entonces, pero de ahí análisis de fortalezas y debilidades, por ejemplo, lo tiene que hablar indiscutiblemente. ¿Estamos? Ah, ok. Entonces siempre se utilizan las mismas tablitas y todo. Todo igualito. La única diferencia es, como les digo, que no vamos a poder comparar, ¿verdad? Índices. A menos que sea el último punto que les voy a enseñar, que ahí sí podemos comparar índices. ¿Estamos? ¿Dudas? Y ya con eso terminamos. Okay, por eso me voy hasta este siguiente punto. ¿Ok? En el caso entonces de la última tabla que nosotros vamos a utilizar es cuadro A13 y A14. Es cuando nosotros obtenemos la sumatoria de puntuaciones escalares de 6 subpruebas. O sea, de todas las del índice de comprensión verbal y el índice de razonamiento perceptual. Entonces ahí sumamos, por ejemplo, diseño con cubos, matrices y conceptos con dibujos. Tenemos de IRP y semejanzas, vocabulario y comprensión de ICB. Entonces es exactamente el mismo procedimiento que ustedes acaban de hacer. Sumamos todas las puntuaciones, sumamos las 3 puntuaciones de ICB, sumamos las 3 puntuaciones de IRP, sumamos esas 3 y 3 y luego eso nos da un valor de puntaje escalar. Y luego lo convertimos al índice de capacidad general. El índice de capacidad general es muy parecido al CI total. La única diferencia del índice de capacidad general es que ustedes no toman en consideración ninguna prueba del IMT ni de IBP. Entonces, hay 2 ventajas. Una, puede realmente determinar si la persona rinde bien en estos 2 índices. En el caso, por ejemplo, de memoria de trabajo, que tenemos involucrado tiempo, por ejemplo, puede decir de que si la persona trabaja bien o no trabaja bien en cuanto a tiempo, memoria. O en el caso de IBP, por ejemplo, que tiene la utilización del lenguaje escrito, o sea, clave, búsqueda de símbolos,
que tiene que utilizar su mano, por ejemplo. Entonces, obvia esos dos índices. Entonces, si ustedes me preguntan, sigo quedándome con las combinaciones de 5 subpruebas o de 4 subpruebas antes que la del índice de capacidad general. Pues como expliqué anteriormente, las combinaciones de 5 subpruebas pueden llegar a considerar a todos los índices. Y eso por lo menos da como un estimado de cada índice. ¿Estamos? Sí. Súper, ¿todo bien? ¿Habían visto esto en medición 1? No. No. Sí, normalmente me llegan a medición 3 y no lo han visto. ¿Dudas? Por mi parte, no. Ok, entonces si no hay dudas, pues vamos encendiendo cámara porque con eso finalizamos entonces oficialmente nuestra unidad número 2. Ok. Licenciado, pero el examen es para la otra semana, ¿verdad? No, creo que es esta semana. Al El viernes. viernes. Sí, por eso les comentaba que el jueves tienen libre. Para que el jueves puedan aprovechar. Una pausa, en el examen no va a venir el análisis de resultados, no un informe completo, así como lo tuvimos en Bender. En el caso de Bender ya estoy haciendo algunas correcciones. La idea de que ustedes practiquen hacer esto en el informe es que yo pueda corregir y esto no se replique. Si hay errores, esto no se replique en el informe. Entonces, igual en el examen vamos a tener entonces de manera rudimentaria. ¿Qué se les va a dar en el examen? Las puntuaciones naturales para que empiecen convierten a puntuación escalar, a puntuación compuesta, a puntuación CI total, comparación de discrepancias, todo lo que tiene, todo lo que hemos visto. Y en el caso del informe, de nuevo va el análisis de resultados que acabamos de ver. Avancen, lean, vean de nuevo los videos. Yo he estado muy pendiente de subir los videos en cuanto terminamos para que ustedes los puedan repasar. Y el examen va a ser desarrollado en parejas, las mismas parejas que han venido trabajando, ¿ok? Para que puedan entonces enfocarse. Un consejo, igual va a estar abierto el examen como 12, 14 horas, pero no se confíen como hicieron con Bender. ¿Okay? Muchos entregaron casi a la hora. Por X o Y motivo. No sé, ¿verdad? Puede ser trabajo, puede ser un problema, puede ser que el internet se cayó, que le cayó un árbol, o como me pasó a mí, que la lluvia hizo que se me arruinara la conexión eléctrica de la casa. No sé, ¿verdad? Que hay tantos motivos que pueden entorpecer esta situación. Pero no se confíen, porque este es mucho más extenso que el examen que tuvieron de Bender. Y vale más también. Así que, si no hay dudas, entonces nosotros nos veríamos de manera presencial, ¿verdad? De manera sincrónica el próximo martes. Recordemos que ya el próximo martes empezamos con DTVP. ¿Verdad? Ya nos queda la última unidad y la cuarta unidad es un día, que es el informe integrado. Entonces tratemos, como les había dicho, vamos bien, vamos súper bien con el tiempo. Por ahí con el tema de fechas, no se estresen porque ustedes saben que yo siempre les doy suficiente tiempo para entregar las tareas.
Acuérdense también esta semana de participar en el foro 2, ¿ok? Para que ustedes puedan ir teniendo esto. Creo que está abierto hasta el día domingo, porque ya terminamos la unidad. Entonces ya desde hoy pueden empezar a contestar. ¿Qué más? ¿Tenemos algún otro anuncio parroquial? ¿O estamos bien? Lick, Dígame. el examen solo lo manda a una persona, ¿verdad? Igual Una. que Vender, sí. Ok. Y si mi pareja se retiró o algo, porque yo miro que ya días no se conecta. Sí, Franklin, ya días no sé. No, busque otra pareja. Yo sé que por ahí hay un par de motos. Y motos me refiero como calcetín cuando mete la lavadora y luego no encuentra la pareja. Quedan motos y de ahí los utilice usted para secar lo que sea o limpiar. Busque por ahí alguna pareja. ¿La fecha de entrega de la tercera unidad queda igual? No. Hay algunas modificaciones, recuerden esto, pero el video sí les había dicho de que traten de avanzarlo desde antes. ¿Ok? El video, si no me equivoco, está para este viernes, no este viernes, sino el siguiente, el primer viernes de la unidad. Entonces, Igual, vale. ¿perdón? Este video sí es individual, Sí, no en parejas. sí. En este sí. Acuérdense que también es más corto. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Todo bien? Entonces, yo voy a estar modificando, voy a estar enviando correos electrónicos también para ustedes, que estén atentos, cualquier duda, cualquier consulta. Hoy voy a revisar también, o entre hoy y mañana voy a revisar el video de Whisk. Entonces, estén atentos a que si solicito acceso a su video, bueno, en primer lugar no debería pasar eso, pero bueno, asegúrense de que abra el enlace, envíeselo a alguien más, cualquier duda, cualquier consulta. ¿Estamos? Entonces nos vemos próximo martes. Cualquier duda o consulta ya saben que quedo pendiente por aquí el correo. Gracias, Lick. Feliz fin de semana y resto de semana. Nos vemos. Pórtense bien. Ya le mandé los materiales al correo. Súper. Gracias, Indira. Los reviso y lo subo. Hasta luego, Lick. A la orden.